¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culture Gauss, clase en la cual nosotros abordaremos algún concepto y ejercicios de la regla de la cadena. Formalmente ya hemos definido la regla de la cadena en la clase anterior, que por cierto, si no la has visto, es parte fundamental para poder entender la resolución de este tipo de ejercicios utilizando la regla de la cadena, así es que te invito a que lo veas. Abajo en la descripción te dejo la lista completa del curso de cálculo diferencial. Entonces bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Entonces bien, la regla de la cadena que nos dice que si g es derivable en x y f es derivable en g de x, entonces la función compuesta, la cual estamos viendo en este momento, es derivable en x y su derivada va a ser igual a f' por evaluada en g de x por g' de x. En este caso me estoy yendo un poco más rápido en cuestiones de la derivada porque ya lo he definido anteriormente. Entonces bien, en notación de Leibniz vamos a tener que si y es igual a f de u y u es igual a g de x, entonces la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u, que va a multiplicar a la derivada de u con respecto a x. Esto significa que siempre que derivemos una función compuesta, obtenemos 1, que es derivar la función externa, evaluado en la función interna, y 2, multiplicar por la derivada de la función interna. Entonces bien, vamos a comenzar con la solución de ejercicios. Queremos derivar la función y igual a f de x igual a coseno de a al cuadrado más x al cuadrado, donde a al cuadrado es algún número real. Entonces bien, la función externa en este caso va a ser f de u igual a coseno de u, mientras que la función interna va a ser lo que esté adentro del coseno en su argumento. En este caso es u igual a g de x igual a al cubo más x al cubo. Aquí tenemos una función compuesta. Coseno es nuestra función f y la vamos a aplicar a un polinomio que en este caso es nuestra función g. De esta manera vamos a derivar cada una de las partes que ya hemos calculado. La derivada de f con respecto a u, es decir, la derivada de coseno de u con respecto a u, es simplemente menos seno de u. Esto ya lo sabemos por las reglas de derivación, ya que ya lo hemos demostrado anteriormente. Y la derivada de u con respecto a x, que en este caso es la derivada de a al cubo más x al cubo, pero a es una constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0, y simplemente nos quedaría la derivada de x al cubo, pero la derivada de x al cubo utilizando las reglas de la potencia es 3x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Bien. Aquí vamos a aplicar la regla de la cadena, ya que nosotros ya sabemos que vamos a derivar primero coseno, que es nuestra función externa, y lo vamos a dejar expresado en términos de u. Luego lo vamos a multiplicar por la derivada de la parte interna o de nuestra función interna, que en este caso es u igual a al cubo más x al cubo, de tal manera que vamos a realizar este producto de funciones, y la derivada de f con respecto a x es igual a menos seno de u por 3x al cuadrado. Y aquí vamos a volver y vamos a evaluar quién es u. U en este caso es a al cubo más x al cubo, por lo tanto esto nos quedaría como menos 3x al cuadrado que multiplica al seno de u, pero seno de u es seno de a al cubo más x al cubo. De esta manera hemos terminado la primera derivada de esta función utilizando la regla de la cadena. Ahora bien, vamos a pasar con otro ejemplo, un ejemplo que también es muy práctico y que obviamente te lo podrían llegar a preguntar en un examen. Y sí, estoy hablando de la función y igual a f de x igual a x al cuadrado más 1 todo elevado al cubo multiplicado por x al cuadrado más 2 todo elevado a la sexta potencia. En este caso vamos a identificar la estructura, ya que tenemos el producto de dos funciones. En este caso llamémosla u de x igual a x al cuadrado más 1 todo elevado al cubo, y llamémosla v de x igual a x al cuadrado más 2 elevado a la sexta potencia. Aquí necesitamos utilizar la regla del producto, pero adentro de cada derivada aparecerá la regla de la cadena. En este caso estamos combinando dos reglas de derivación importante, la regla del producto y la regla de la cadena, porque ambas funciones tienen un polinomio elevado a una potencia. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar la regla del producto, que ya sabemos que la regla del producto, en este caso y igual a f de x es igual a u de x por v de x, y la derivada de f' de x, en este caso es la derivada del primer
de la primera función multiplicada por la segunda función más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Esto ya lo sabemos de antemano de clases anteriores de las reglas de derivación. Entonces bien, vamos a derivar cada función utilizando la regla de la cadena, ya que nosotros sabemos que u de x es igual a x al cuadrado más 1 todo elevado al cubo. Vamos a identificar nuestras funciones externas e internas. Nuestra función externa es h de u igual a u al cubo, estamos de acuerdo, y nuestra función interna es igual a u igual a x al cuadrado más 1, de tal manera que la derivada de u utilizando la regla de la cadena es la derivada de h evaluada en u, que en este caso es 3u al cuadrado, pero u es x al cuadrado más 1, por la derivada de u con respecto a x, pero la derivada de u con respecto a x es simplemente 2x, de tal manera que esta derivada nos quedaría como 6x multiplicado por x al cuadrado más 1 al cuadrado, simplemente multiplicando el 3 por el 2x y reduciéndolo un poquito más. Lo mismo vamos a hacer para nuestra función v de x, que en este caso es x al cuadrado más 2 todo elevado a la sexta potencia. En este caso nuestra función externa, llamémosla h de u, es igual a u a la 6, donde nuestra función interna es u igual a x al cuadrado más 2, de tal manera que utilizando la regla de la cadena es la derivada de h con respecto a u, que en este caso utilizando la regla de la potencia es igual a 6u a la 5, pero la vamos a evaluar en u, y en este caso u es igual a x al cuadrado más 2, por lo tanto nos queda esta expresión, y lo vamos a multiplicar por la derivada de u con respecto a x, pero la derivada de u con respecto a x es simplemente 2x, ya que la derivada de 2 es 0 por ser una constante, de tal manera que la derivada de v de x nos quedaría como 12x que multiplica a x al cuadrado más 2 todo elevado a la 5, simplemente multiplicando 6 por 2x. De esta manera vamos ahora a ocupar la regla del producto, donde ya sabemos que es la derivada de nuestra función u, pero nuestra función u ya la hemos calculado y hemos dicho que es 6x por x al cuadrado más 1 al cuadrado, que en este caso es esta expresión, y esta expresión va a ser multiplicada por v de x, que en este caso v de x ya sabemos que es esta expresión. Siempre hay que tener en cuenta quién es quién al momento de utilizar la regla del producto. Vamos a sumarle el primer término, que en este caso es u de x, pero u de x ya sabemos que es esta función, y vamos a multiplicarlo por la derivada de v de x, que en este caso la derivada de v de x ya sabemos que es esta expresión, estamos de acuerdo. Como les menciono, siempre hay que tener en cuenta quién es u y quién es su prima, y de igual forma quién es su prima y quién es su v. Ahora bien, ya que nosotros hemos aplicado la regla del producto, simplemente basta con realizar el producto y escribirlo un poquito de manera más formal. En este caso, entonces la derivada de f de x sería 6x que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, que multiplica a x al cuadrado más 2 elevado a la sexta potencia, más 12x que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado al cubo, que multiplica a x al cuadrado más 2 elevado a la 5. Y aquí vamos a observar que en cada derivada parcial aplicaremos primero la potencia, que es la función externa, y luego multiplicaremos la derivada del polinomio, que es la función interna, y esa es la regla de la cadena. Ahora bien, vamos a pasar con otro ejemplo, un ejemplo un poco más difícil. En este caso tenemos nuestra función y igual a f de x, que es igual a x al cuadrado más 1 dividido entre x al cuadrado menos 1, y todo eso elevado al cubo. Vamos a identificar nuestras funciones, donde nuestra función externa es igual a f de u igual a u al cubo, como estamos viendo, y nuestra función interna es igual a u igual a g de x igual a x al cuadrado más 1 dividido entre x al cuadrado menos 1. De nuevo vamos a ocupar la potencia externa, y dentro tenemos un cociente, y vamos a necesitar la regla de la cadena junto con la regla de derivación del cociente, las cuales ya las conocemos. Entonces bien, vamos a derivar cada parte. Vamos a derivar la derivada de f con respecto a u, que en este caso f es igual a u al cubo, y en este caso su derivada es 3u al cuadrado, estamos de acuerdo. Y vamos a derivar g de x, que en este caso nuestra función g de x es igual a x al cuadrado más 1 dividido entre x al cuadrado menos 1.
En este caso ya sabemos que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el denominador al cuadrado, y nos queda esta expresión siguiente, de tal manera que simplemente nos queda deshacernos de algunos paréntesis, algunas simplificaciones. Aquí vamos a multiplicar 2x por x al cuadrado es 2x al cubo menos 2x menos 2x al cubo menos 2x, es decir, simplemente vamos a utilizar la propiedad distributiva multiplicando 2x por cada una de las expresiones que está dentro del paréntesis. De esta manera nos vamos a dar cuenta que el 2x al cubo se va a eliminar con el 2x al cubo que tiene signo negativo, y por lo tanto nos va a quedar menos 2x menos 2x, es decir, menos 4x en el numerador, mientras que en el denominador va a quedar exactamente igual, es decir, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Aquí se usó la derivada del cociente, pero como f de x es igual a g de x igual al cubo, tendremos que multiplicar por la derivada de g de x al aplicar la regla de la cadena. Entonces bien, ya sabemos que f' de x es igual a la derivada de f con respecto a u por la derivada de g de x, que en este caso la derivada de f con respecto a u ya sabemos que es 3u al cuadrado porque ya lo hemos calculado, pero ya sabemos que u, es decir g de x, es igual a x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado menos 1, es decir, la evaluamos en nuestra función y vamos a multiplicarlo por la derivada de g de x, y la derivada de gx es la derivada que ya hemos calculado anteriormente, que es esta expresión que estamos viendo en este momento. Entonces bien, simplemente lo multiplicamos, aplicamos propiedad distributiva, en este caso 3 por menos 4x es simplemente menos 12x, que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, todo dividido entre x al cuadrado menos 1 a la 4, porque sabemos que el cuadrado se puede aplicar tanto en el numerador como en el denominador. De esta manera podemos decir x al cuadrado más 1 al cuadrado y x al cuadrado menos 1 al cuadrado por x al cuadrado menos 1 al cuadrado es x al cuadrado menos 1 a la 4. Ya sabemos que en las potencias se suman las potencias, ¿no?, en una multiplicación. Entonces bien, la derivada de la potencia cúbica es la externa, que en este caso es 3u al cuadrado, y luego multiplicamos por la derivada de la interna, que es g de x, y esa multiplicación es exactamente la regla de la cadena, que si se dan cuenta entonces vamos a obtener la derivada de f, que en este caso es la siguiente expresión. Pero bueno amigos, como conclusión, la regla de la cadena nos recuerda que cada vez que derivamos una función compuesta debemos multiplicar por la derivada de la función interna. Además, en el ejemplo 1 vimos la aplicación directa con coseno de a al cubo más x al cubo. En el ejemplo 2 la usamos dos veces, una en cada factor dentro de la regla del producto, y en el ejemplo 3 la usamos junto con la regla del cociente. Entonces bien, derivar es igual a la derivada externa por la derivada interna. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Como les menciono, tal vez no es la mejor manera formalmente de definirlo, pero como les menciono, es muy fácil de verlo de esta manera. Pero bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, háganmelo saber en los comentarios, dejándome un buen like, suscribiéndose si es que aún no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.